comentó hace un momento nuestro hermano Gilbert, estamos los días viernes ahora en adelante exponiendo los capítulos de la Confesión Bautista de el 1689. Y el segundo capítulo habla acerca de Dios y la Santísima Trinidad, razón por la cual voy a dividir esta predicación en dos partes. La primera de ellas tiene por nombre la persona de Dios. Vamos a hablar de Dios. Y la segunda parte vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Quisiera comenzar comentando algo que, de hecho, la misma Iglesia cristiana ha dejado a un lado o ha pasado por alto. ¿Esto a qué me refiero? Quizá usted puede decir, ¿a qué te refieres? Y lo que me refiero es la teología. Hoy en día la Iglesia cristiana, los adoradores, los predicadores consideran que la teología no es importante. Y resulta y acontece, y ahí la importancia de la teología, es que no quiere decir o no es la cuestión de si quiero o no ser un teólogo. Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Quizás usted puede decir, pero es que yo no he ido a un seminario, a una academia ministerial. No, pero eres un teólogo. ¿Por qué? Porque la teología lo que habla es de la persona de Dios. Eres un teólogo por naturaleza porque algo crees, algo aunque sea pequeño acerca de Dios. Y esto viene a ser importante y relevante en la vida del hombre, porque lo que tú crees o piensas de Dios va a forjar, va a moldear tu forma de vivir. Ahí es donde gloria sea a Dios, porque a través de su palabra podemos conocerlo. Ya no se trata de lo que tú crees o piensas, sino lo que Dios mismo revela al hombre. Dios se revela al hombre. Y realmente esto es algo maravilloso e increíble, el poder entender esta verdad tan maravillosa. La Biblia es teocéntrica. La Biblia nos revela, la narrativa de la Biblia nos muestra que Dios y su gloria es el centro de todo lo que en ella se revela. Así que podríamos entonces decir, como dijo hace un momento nuestro hermano, la palabra de Dios es suficiente. Sola escritura es suficiente. No se hace falta algo más, la palabra de Dios es suficiente. Así que quisiera comentar ciertos textos de la Biblia que nos hablan acerca de Dios. Me disculpa si voy un poco rápido, si quizás algunos textos no los leo, y es que hay muy poco tiempo para ello, pero luego del sermón, si quisiera que le compartiera esta cita, por mí no hay problema, con mucho gusto lo haría. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios acerca de Dios? Lo primero, y de hecho esto es algo vital y fundamental, es que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Así lo dice la confesión de fe. En la primera parte dice, Señor nuestro Dios es un Dios único. Es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Deuteronomio 6:4 es un pasaje realmente conocido e importante para el pueblo de Israel. De hecho, si usted va a Jerusalén, se dará cuenta que en todo rincón o lugar este pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, está ahí escrito. Cuando hablamos de un solo Dios, podemos darnos cuenta que tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento nos declara esto. Al menos Deuteronomio 6:4 dice la palabra del Señor, Dios mismo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, esta verdad es confirmada. El apóstol Pablo habla a los hermanos de Corinto acerca de lo entregado a los ídolos paganos de ese entonces. Y Pablo dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que Pablo dice, hay un solo Dios, así que estos dioses son falsos, están muertos, no son verdaderos. En Deuteronomio 6:4, cuando Dios dice, oye, en la palabra hebrea es una palabra que demanda de la persona acción, demanda obediencia. Lo que quiere decir entonces que la verdad de que hay un solo Dios demanda del hombre una resolución de vida. Recuerda la teología
da forma a tu vida. Pero precisamente esta verdad que Dios ha revelado demanda de ti un cambio. Normalmente el hombre ha caído en el pecado de la idolatría, y ese es un pecado que está ahí latente en todo momento, en cada instante. ¿Sabe por qué? Porque usted por naturaleza es un adorador. Si usted no se mete en las escrituras, en la palabra de Dios, y trata de conocer al Dios verdadero, usted va a ser idólatra. Porque usted va a adorar a un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. En 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo declara y dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos, estos dioses muertos, estos dioses no verdaderos. ¿Hacia qué? Dice, hacia Dios, para servir al Dios vivo. Él vive y es el Dios verdadero. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios testifica y habla y nos declara, hay un solo Dios, y es un Dios vivo y verdadero. Pero ahora cuando hablamos de la persona de Dios, quizás nosotros a veces podemos con nuestra mente creer o pensar de que Dios es muy parecido a nosotros. En Génesis nos dice la palabra que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que Dios es un ser supremo, altísimo, de que no es un amuleto, amigo. Dios no es un amuleto, es el que está centrado en el trono, es el Señor y dueño del cosmos. Por esa razón, cuando hablamos de Dios, quizás usted escucha esta palabra omni. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. La palabra omni es usada para describir y decir de que Dios lo llena todo. Dios es un ser infinito. Quizás ya en este punto la teología trata un tema que es la incomprensibilidad de Dios. Quisiera aclarar y decirle que no se trata de que Dios no puede ser comprendido. No, Dios sí. Ojo, a la medida o al nivel del hombre sí se puede comprender a Dios, pero no de forma completa. Eso es lo que habla la incomprensibilidad de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios es un ser infinito. Isaías 48:12 dice: oye Jacob y tú Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, dice Jehová, yo soy el primero, yo también el postrero. ¿Se da cuenta? Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. No dice yo era o yo soy ahora, no, yo soy. Habla de que Dios es infinito. Él no tiene ni principio ni tiene fin. Y quizás usted dice, wow, pero es que no te entiendo. Me da un dolor de cabeza al escuchar de que Dios no tiene comienzo y no tiene fin. Te entiendo. Te entiendo. Es algo natural de que al hablar de Dios quizás llega un punto donde dices, pero es que no entiendo. O sea, calma. Eso es algo que tiene que suceder porque tú eres un ser finito y Dios es un ser infinito. De hecho, los reformadores usaban mucho una palabra, si no me equivoco fue una palabra que usó Martín Lutero. Y una frase que decía algo así como que un objeto o algo finito no puede contener algo infinito. Y es la ilustración que mucho se usa, como pensar que en un vaso usted no puede lanzar 1000 litros de agua. Un vaso, si acaso le puede agarrar un cuarto de agua, medio litro, un litro, eso es un vaso bastante grande, pero un vaso tiene un límite. Bueno, así somos nosotros. Tenemos un límite. Y ahí donde nosotros en nuestras limitaciones no podemos llegar a cuestionar lo que Dios es. Y de hecho, Job por un momento cuestionó los preceptos de Dios. ¿Y sabe que Dios respondió a Job? Le hizo unas preguntas. Job 11:7 le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? O sea, Dios le dice a Job, Job, ya va, calma.
colócate en tu lugar. Porque le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios, o sea, los misterios de Dios? Luego le dice, le pregunta, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Hermano, al final de este pasaje, de esta conversación, Job cae postrado, humillado ante la gloriosa presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque él entendió y comprendió de que Dios era un ser infinito, era un ser incomprensible. Así que en este momento no pretendo, no buscamos de alguna manera, es que usted entienda a plenitud lo que hace referencia a Dios y a su Santísima Trinidad, ¿no? Simplemente buscamos confirmar y defender la verdad que la palabra de Dios revela al hombre. Y algo además importante acerca de Dios, y con esto ya terminaría con la primera división, es que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso, bondadoso, wow, si todo el mundo aplaude y dice, sí, Señor, Dios es grande en amor. Pero déjame decirte, si te quedas con el atributo de bondad y de gracia de Dios, te pregunto, ¿tienes al Dios de la Biblia, al Dios verdadero? ¿Realmente estás adorando al Dios revelado en las Sagradas Escrituras? Te pregunto, ¿una persona que tenga un cuerpo pero no su cabeza podrá tener vida? ¿Acaso podrás andar con ella, hablar con ella? ¿Verdad que no? ¿Acaso una persona viva, verdadera, puede acaso tener solamente cabeza y no cuerpo? No, son pedazos, no es un ser vivo, no es una persona. De igual manera, te invito, hermanos y amigos, escudriña la palabra de Dios y conoce así de manera personal al Dios vivo y verdadero, al único y verdadero Dios. No te quedas con una parte de Él. No. ¿Quieres una relación con Él? ¿Una intimidad con Él? Búscale de todo corazón y humíllate ante la verdad de Dios, pues ella te va a revelar al Dios verdadero. Va a revelar cada uno de sus atributos y eso te da a Dios, al verdadero Dios. Es justo y bueno. Salmo 145, versículo 17 dice, este salmo declara acerca de la justicia y la bondad de Dios. Buscarlo de forma rápida. Salmo 145. Dice Salmo 145, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Es un texto de muchísimos que declaran y confirman constantemente de que Dios es perfecto. Y ahí es un punto realmente importante, y es que Dios tiene muchos atributos, y aunque tiene muchos atributos, cada uno de ellos son infinitos, perfectos y santos. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su naturaleza, que es justa, santa, perfecta y buena. Así que qué alentador creo yo que debería ser para el hombre el saber de que el soberano, el rey, el dueño y señor del cosmos es un Dios como este. Él no es como el gobernador presidente de esta nación. No es como el alcalde o el concejal de este municipio. No, Él es justo y Él es bueno. Vayamos ahora a pasar a la segunda parte, y es la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, no podemos exagerar la importancia de la misma. ¿Pero por qué? Porque la Trinidad o la Santísima Trinidad, esta doctrina, aparta el cristianismo bíblico verdadero de las demás religiones. Es determinante, es clara. Y al punto de que aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, es una palabra que los estudiosos durante la historia de la iglesia cristiana usaron para distinguir
la verdad de la mentira. Ella tan fácil y rápido como preguntarle a alguien, ¿tú crees en la Santísima Trinidad? ¿Tú crees en la Trinidad? Porque si le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Todos van a decir, sí, yo creo en Dios. Pero pregunta, ¿crees en la Santísima Trinidad? ¿Crees de que hay un solo Dios? Y este Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una manera de distinguir la fidedigna profesión de fe que estaba arraigada a la perfecta y santa y justa palabra de Dios. Así que entonces es importante también en nuestros días entender y saber que la verdad de Dios está siendo atacada y que como cristianos no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos escudriñar la palabra de Dios. Y así como lo han hecho otros hombres en la historia de la iglesia cristiana, también nosotros debemos defender y proclamar esta verdad revelada en su palabra. Una vez un hombre, varón del Señor, Paul Washer, quizás muchos de ustedes lo conocen, un testigo de Jehová le dice, Paul Washer comenta, le dice que un testigo de Jehová le dijo, necesito que me expliques la Trinidad. Y si tú me la explicas de tal manera que yo la entienda, entonces yo voy a creer en ella. ¿Sabe qué dijo este hombre del Señor? Paul Washer le dijo, imposible, no puedo. Y le dijo, la verdad no es verdad por lo bien o por lo bueno que pueda llegar a explicar. No, la verdad es verdad porque la palabra de Dios así lo ha determinado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la Trinidad, quizás hay muchas preguntas y dudas en su mente y usted dice, pero es que no entiendo cómo es posible esto. Porque simplemente como hombres no podemos llegar a tomar algo para ilustrar la Trinidad. Muchas veces uno comete ese error, no agarrar el huevo, no, la cáscara, la ñema, la clara. No. Ni eso, ni otro tipo de ilustración puede llegar a explicar la Trinidad. ¿Por qué? Recuerda, Dios es un Dios incomprensible. No podemos con nuestra mente finita entender un Dios infinito. Por lo tanto, el llamado en este momento es hablar de la Trinidad. No es entender o comprender plenamente esta verdad, sino afirmar. Es afirmar la verdad ya revelada. ¿Por qué? Porque aunque no la entendemos de forma completa, sí la podemos ver revelada de forma constante y clara en las Sagradas Escrituras. En la historia de la Iglesia, con respecto a la Santísima Trinidad, han habido dos fuentes de herejías. Cuando hablo de herejía, hablo de una doctrina o una declaración o de un credo que va en contra de la verdad bíblica. Y creo que tome en cuenta estas dos fuentes porque creo que todavía se sigue cometiendo estos mismos errores hoy en día en nuestro entorno. Y es que una de las primeras fuentes donde salían históricamente y aún todavía en nuestro tiempo las herejías con respecto a la Trinidad eran los que negaban la doctrina de la Trinidad. Quizás esta es la más obvia, la más clara, pero también la otra fuente de herejía eran aquellos que trataban de defenderla o de explicarla. Y al menos a mí me impresionó esto. O sea, aquellos que trataban de entender o explicar la Trinidad eran los que caían en herejía. Y un ejemplo de esto es la filosofía o el pensamiento o la corriente de pensamiento del modalismo. El modalismo lo que declaraba y decía es, sí, hay un solo Dios. Pero este Dios se presenta de tres formas, de tres maneras. Pues se llama modalismo. Ellos decían, Dios, bueno, en el Antiguo Testamento se presentó como el Dios Padre, como el Dios Creador. Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios se presentó, se reveló como el Verbo. ¿Recuerdan Cristo? Dios Hijo. Y ahora Dios se revela como Dios Espíritu Santo. Tenemos el modalismo. No declara la verdad bíblica de que sí, que hay un solo Dios. Pero este Dios es tres personas.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, tres personas, una misma esencia. Bueno, ellos dicen, no. Sí, ellos dicen, hay un Dios que se presentó de tres formas diferentes. Así que va en contra de la verdad bíblica. Entonces esto sucedió porque ellos trataban de explicar, humanamente hablando, de lo que es la Trinidad. Pero ¿qué me habla Dios? Su palabra acerca de la Trinidad. Me dice claramente de que Dios es el Dios vivo y verdadero, pero que Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el libro de Génesis, al comienzo, creo que esto refuta la doctrina o la filosofía del modalismo. Podemos ver que dice, y Dios creó. El verbo ahí usado hace mención a que Dios es el soberano, aquel omnipotente. Y este verbo es usado solamente para hablar acerca de Dios. ¿Y sabe qué sucede ahí al comienzo? Dice, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Así que vemos al Espíritu Santo de forma creativa, participando en la creación. Cuando vamos al libro de Hebreos, Hebreos nos dice que las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Pero quién? El Hijo, Cristo, el Verbo, según Juan capítulo 1, versículo 1. Así que en resumen, conclusión, podemos darnos cuenta de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos existieron desde siempre. Y de hecho, ellos fueron los que dieron fueron los creadores de la creación y de todas las cosas que hoy en día vemos. Dice la confesión de fe, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, de un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. O sea, tanto Dios Padre es completamente Dios, como Dios Hijo también lo es, y como Dios Espíritu Santo lo es. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. No puede ser dividido, no se puede dividir. Ya va, pero no acaba de decir que Dios es Dios Padre y Espíritu Santo, así que son tres personas diferentes, son tres dioses. No, recuerda, Isaías, hay un solo Dios. No puedes dividirlo, pero sí puedes distinguirlo. Y es tan importante esto, que dicha doctrina, como dice la confesión de fe de la Trinidad, es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es el fundamento de nuestra consoladora dependencia de Él. En conclusión, podemos ver a un Dios misericordioso, bondadoso, que siendo nosotros seres finitos, y siendo un ser infinito, ¿sabe qué hizo Dios? Se colocó a nuestro nivel. No sé si usted ha visto quizás algunos padres, usted dice, ese padre sí es tonto, ¿no? Si nunca ha tenido un hijo. Y esos padres cuando tienen un niño muy pequeño, el niño o hace palabras y uno entiende y el padre se pone al mismo nivel y comienza a hablar de la misma manera, o sea, balbuceando, ¿verdad? Quizás para muchos puede ver como algo que cuchi tan bonito, pero quizás después ese hombre sí es tonto, ¿por qué hace eso? Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Dios tiene que balbucear al hombre para que el hombre pueda conocerle. Y eso, hermano, es gracia. Eso es misericordia. Así que cuando usted vea este libro, la palabra de Dios, dile gracias a Dios porque Dios, o sea que Dios revelar a nosotros. ¿Sabe por qué? Para tener una relación personal con Él. Para que vivamos para su gloria. Así que demos gloria a Dios porque así lo quiso. Porque recordando, y es un atributo de la suficiencia de Dios, a Dios es suficiente en sí mismo, Él no tenía la necesidad de hacer revelar al hombre, de crear al hombre, y de hecho, luego de salvar al hombre. Dios es suficiente en sí mismo y todo lo que Él necesita se halla en su ser. Así que oremos al Señor y demos gracias por su infinita misericordia.